En marzo de 1964, el antiguo juez de las SS, Dr. Konrad Morgen, dio testimonio de lo que había visto en Auschwitz. Le fue encargada por las SS una investigación sobre algunos casos de corrupción de las SS de Auschwitz. En los años 60, el Dr. Morgen vivía en Frankfurt West End y tenía allí un despacho de abogados. Konrad Morgen, como más tarde dijo el fiscal estatal Kluger, tuvo el valor de romper con la camaradería de las SS y contar la verdad. Incluso como juez de las SS fue capaz de distinguir entre el bien y el mal. Empezaré por el principio del fin, en el andén de la estación de Birkenau. Desde allí fuimos detrás de los condenados. Tras el patio había una puerta grande que llevaba a los llamados vestuarios. Allí solo había unos sencillos bancos de madera y ganchos para la ropa. Cada sitio estaba numerado con una chapa de guardarropas. Los guardias se afanaban por decirles a las víctimas que tuvieran cuidado con sus pertenencias y que anotaran el número de la chapa. Hasta el momento final, trataban de dar una falsa impresión para no despertar sospechas. El plan era atraer a los condenados, atraerlos a la trampa mediante una argucia. Solo había una cosa que resultara extraña y confusa. En el centro del techo de la cámara había un ventanuco con rejilla. Solo existía una explicación. Me la contaron más tarde. El ventanuco servía para introducir un gas cristalino, el ciclón B, introducirlo en la cámara de la muerte. El crematorio era una cámara gigantesca. A un lado estaba alineada una larga batería de hornos. El suelo era plano y en toda la estancia se respiraba un ambiente neutro, una atmósfera aséptica, científica, todo limpio y ordenado. Los presos con monos de trabajo se encargaban de limpiar los aparatos, parecían autómatas. Excepto por eso, la sala estaba totalmente vacía. Solo estaba en libertad el acusado principal, Robert Mulka, el adjunto al comandante del campo, Rudolf Hess. El público estaba indignado ante el comportamiento de Mulka. Después de todo, era de conocimiento público que el segundo de Auschwitz veía el crematorio a través de la ventana de su oficina. Miles de prisioneros fueron gaseados allí. Solo cuando los fiscales presentaron unas órdenes de transporte firmadas por Mulka para comprar el venenoso gas ciclón B, tuvo que cambiar su lujoso alojamiento en la azotea de un hotel de Frankfurt por la celda de la prisión. Las órdenes de transporte especificaban que se necesitaba el ciclón B para un Sonderbehandlung o tratamiento especial. Aquel era el código de la muerte por gas. Aquí, en las oficinas centrales de la mayor industria química del mundo, se firmaron contratos con los jefes de las SS para la entrega de prisioneros y la construcción de una gran fábrica cercana al campo de concentración de Auschwitz. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, visitó Auschwitz en 2 ocasiones para inspeccionar las obras de construcción. La IG Farben necesitaba urgentemente trabajadores y pagaba a las SS 6 marcos al día por cada recluso. La compañía estuvo involucrada indirectamente en el gaseamiento de prisioneros. Su filial de Frankfurt, Degges, fabricaba el gas ciclón B. Después de 5 años de investigación, la acusación estatal de Frankfurt presentó en el verano de 1963 un documento de 700 páginas con los cargos. Joachim Kigler fue uno de los 4 fiscales estatales que escribió el texto. En él se reflejaron minuciosamente las declaraciones de 1.400 testigos acerca de sus experiencias en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz.
Estos documentos originales de Auschwitz contienen los nombres de los prisioneros que fueron fusilados y los de sus asesinos. Ayudaron a Fritz Bauer a que el Tribunal Federal de Justicia decidiera en 1959 que se debían centralizar en Frankfurt los juicios de Auschwitz, que iban a ser celebrados en Alemania Occidental. Inmediatamente después de la liberación de Auschwitz y de los 7.000 prisioneros supervivientes por parte del Ejército Rojo a finales de enero de 1945, los soldados soviéticos encontraron pruebas abrumadoras de asesinato en masa. Muchas de ellas fueron presentadas al público alemán 18 años más tarde durante el curso de los juicios de Frankfurt-Auschwitz. Documentales soviéticos del día de la liberación de Auschwitz. Niños prisioneros. Llevan un tatuaje con un número de identificación en el antebrazo. En las oficinas de las SS se conserva todavía la descripción de los asesinatos, los archivos del comandante. Desde el comienzo, en el verano de 1940, las SS documentaron todo el proceso administrativo con gran exhaustividad alemana. Auschwitz poseía su propia oficina administrativa, por supuesto, era una oficina para registrar muertes. Este hecho fue confirmado por el testigo checo Imre Gonci. Había trabajado como enfermero en el hospital de la prisión y describió los métodos que Kler utilizaba para asesinar a los enfermos. Los pacientes entraban desnudos a una pequeña habitación. Les pintábamos con un rotulador su número de identificación sobre el pecho. Yo los llevaba a un vestíbulo y luego los acompañaba al laboratorio. Había una mesa y una silla entre dos ventanas. El SS Kler esperaba junto a la mesa. El compañero del campo, que estaba de servicio, hacía sentar al que yo había traído. Kler, el hombre de las SS, llevaba una bata blanca de médico. Se acercaba al paciente y le ponía una inyección directamente en el corazón. El paciente moría de inmediato. No tardaba mucho. Poco después del pinchazo, el paciente emitía un gemido. Parecía una exhalación. Luego lo cogíamos, lo sacábamos por la puerta y lo llevábamos al vestíbulo. Allí había un lavabo y dejábamos el cadáver sobre el suelo. Yo tenía que acompañar a todos los seleccionados. Kler, el SS, los mataba uno tras otro con una inyección letal. SB significaba gaseado. Gracias a los numerosos documentos, la situación fue haciéndose cada vez más clara para el tribunal conforme avanzaba el juicio. Un ejemplo fueron aquellas órdenes de transporte para la adquisición del gas venenoso Ciclón B. Se hallaron muchos documentos sobre la construcción del crematorio de Birkenau que las SS no pudieron destruir. Los encargados de la edificación reunieron una colección de fotos que mostraba las fases de la construcción de los incineradores. Las SS no pudieron destruirlos completamente antes de abandonar el campo en enero de 1945. Los investigadores de Frankfurt visitaron Auschwitz extraoficialmente y de incógnito, pues un viaje oficial por parte de los fiscales alemanes a Polonia era impensable durante la Guerra Fría. Yehuda Bakón fue uno de los niños deportados junto a su familia a Auschwitz. Todos sus familiares murieron. En octubre de 1964 vivía en Jerusalén y se dedicaba a la pintura. Describió entonces su trabajo en la unidad infantil en las cámaras de gas. Una de nuestras obligaciones era recoger las cenizas del crematorio número 3 y esparcirlas por caminos helados. Algunas veces, cuando terminábamos el trabajo
y el jefe estaba de buen humor, nos decía que podíamos sentarnos en la cámara de gas para calentarnos. Por eso pude fijarme bien en la cámara. Fijarme con ojos de futuro artista. Traté de grabarla en la memoria. Justo cuando acabó la guerra hice estos dibujos. Fueron usados para esclarecer los hechos en el juicio. Esta es la sala donde se desnudaban. Y esta la cámara de gas. Me fijé mucho en ellas. Las duchas, por ejemplo, me llamaron mucho la atención. No tenían agujeros, solo unas marcas. Aquí se ven unos grandes ventiladores y un agujero en el techo por donde arrojaban el gas Ciclón B. Esta es la sala para desnudarse. Antes de entrar en la cámara, les obligaban a desnudarse. Los SS les decían que recordaran el número y que se dieran prisa, o llegarían tarde a tomar café. El juicio de Frankfurt tuvo resonancia mundial. Muchos periódicos internacionales publicaron resúmenes de las sesiones. El Frankfurter Allgemeine Zeitung informaba detalladamente todos los días. Auschwitz se convirtió en sinónimo de genocidio por parte del antiguo gobierno alemán. La dentista Elise Heinis-Uttner. En febrero de 1965, Elise informó ante el tribunal de lo que había visto en Auschwitz en 1944. En mi casa de Auschwitz, una criada polaca me dijo que había un gran fuego en el campo de concentración. Fui a la ventana del dormitorio y vi un auténtico incendio. No era precisamente un fuego de campamento. Un agente de policía vivía en la misma casa. Fui a su piso a preguntarle y llamó al campo. Estábamos alarmados. Si el campo se sublevaba, los pocos alemanes del pueblo podíamos caer víctimas de la revuelta. Le dijeron al policía que era un fuego controlado y que no debíamos preocuparnos. Al día siguiente vino a verme un SS del campo. Venía para una consulta odontológica. Le pregunté, estando presente mi ayudante polaca, por el fuego del día anterior. Me dijo que eran patatas. Yo le dije que ni quemando todas las hojas de las patatas de la Silesia superior se organizaría un fuego así. Y me hizo una señal para que no preguntara frente a los polacos. Después de arreglarle la boca, tomamos una copa y le volví a preguntar. Entonces me dijo que habían quemado judíos. Le contesté que eso era imposible, y más a campo abierto. Me dijo que el día anterior hubo una quema, y que hoy habría dos. Había que gasear a todos los judíos húngaros y rumanos. Me dijo que a los niños se los arrojaba vivos al fuego. Iniciaron una gran hoguera con aguarrás y leña. Habían cavado zanjas alrededor de la pira para recoger la grasa. Y en efecto, esa tarde hubo dos hogueras. Parecía Jueves Santo. Uno de los grupos especiales de trabajo se las arregló para fotografiar la quema de los cadáveres. Cogieron la cámara del equipaje de un judío húngaro. La película pudo ser sacada del campo y los negativos fueron presentados ante el tribunal. El fiscal estatal, Joachim Kluger, pronunció su acusación final contra el acusado principal, Robert Mulka, el 17 de mayo de 1965. Señoras y caballeros del jurado, los acusados de Auschwitz no solo cometieron asesinatos en masa y causaron un dolor indescriptible a decenas de millares de hombres y mujeres e innumerables niños. Los acusados pertenecen además al más bajo estrato de aquellos que robaron la juventud de toda Alemania.
Empequeñecieron las perspectivas de un país libre y feliz. Hicieron peligrar la libertad y la integridad alemana. Estos acusados no tienen capacidad para sentir vergüenza, ni imaginación para temer por las consecuencias de sus actos. Pido al tribunal que sentencie al acusado Mulka a cadena perpetua por los delitos de asesinato, que se le prive de sus derechos como ciudadano y que se le envíe a prisión. La lectura del veredicto por parte del presidente del tribunal, Hofmeier, reflejó perfectamente la opinión que había reinado entre el público durante 20 meses. Sobre la puerta de entrada se podía leer: el trabajo os hará libres. Entre líneas debía leerse: los que vais a entrar aquí, olvidad toda esperanza. Más allá de esa puerta comenzaba el infierno. Un infierno que una mente humana normal no puede concebir. No existen palabras para describirlo. A las pobres gentes hacinadas no solo les fueron robadas sus pertenencias. Los hombres, mujeres y niños fueron despojados hasta de su cabello. Recibieron harapos para vestirse, pesados zapatos de madera para torturar sus pies. Fueron llevados peor que animales a realizar duros y desproporcionados trabajos. Los culpables disfrutaban haciendo que los famélicos prisioneros realizaran ejercicios físicos. Fueron acosados hasta que caían exhaustos. Y eso era razón suficiente para golpearlos hasta dejarlos malheridos o incluso muertos. Física y mentalmente abatidos, los presos eran despojados de sus vestiduras. Víctimas humilladas y desnudas respiraban su última y triste bocanada en las cámaras de gas de Birkenau. Tanto judíos como cristianos, polacos y alemanes, prisioneros de guerra rusos y gitanos, personas de cualquier parte de Europa, todos son hijos nacidos de madre, todos tienen rostro. Sin embargo, los acusados llamaron a aquel campo el campo correccional de Auschwitz.